camarada Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista, demás miembros del Buró Político, del Comité Central y de la Juventud Comunista de Venezuela, compañeros, camaradas de distintas organizaciones, amigos de Aurora, de Víctor Hugo, amigos nuestros, amigas nuestras. Víctor Hugo, Aurora un día en la mañana me dijo, vente, tenemos que hablar, hace unos meses. Y me dijo, mi papá dice que se quiere ir, está cansado. Y me dijo que cuando eso ocurriera, quería ser traído o llevado al Teatro Cantaclaro del Partido Comunista de Venezuela. Por eso estamos aquí, y pues, obviamente por cumplir la familia, la voluntad en vida del capitán Víctor Hugo Morales. Para cambiar el mundo se necesita un gran amor que torne chispas en volcán furibundo y que dome su furia en fragua constructora, del arado, el martillo, el bisturí y la pluma, que convierta piedras en montañas, y que montañas muela para construir represas, hospitales y 1000 escuelas. Para cambiar el mundo se necesita un gran amor, que inspire nuestras luchas, para borrar el odio, la miseria, las guerras en un mundo mejor. Así es la introducción del libro Dos generaciones frente a frente, 1962-1992, de nuestro capitán Víctor Hugo Morales. Sin duda ese gran amor, el motor de su vida, de su lucha, de su sacrificio, de sus victorias, de sus anhelos, de sus esperanzas. Víctor Hugo Morales Monasterio, nacido en Caracas el 5 de febrero de 1927, hijo de Jesús María Morales Ursont se pronuncia, de origen alemán, discúlpenme, no manejo, capitán del ejército, quien estuvo preso en la cárcel de La Rotunda por oponerse a la brutal dictadura proimperialista del general Juan Vicente Gómez, quien luego fue reincorporado y reivindicado al ejército en un acto de justicia durante el gobierno de Eleazar López Contreras. Su madre, emperatriz Monasterio de Morales. Casado con Aurora Avilán Montiel, fallecida hace poco más de un año, padre de Aurora Morales, Víctor Hugo Morales, abuelo de Daniel y Douglas, amigo de todos, leal siempre a sus camaradas. Como lo decía, estamos aquí cumpliendo su voluntad y por decisión de su familia. Nuestro capitán ingresó a la Escuela Naval de Venezuela en febrero de 1946. Por sus capacidades fue ascendido antes de tiempo, en el segundo año, a brigadier mayor y egresó como oficial en julio de 1949. Recordemos el contexto. Eran los años de la llamada Revolución de Octubre, de la Constituyente del 47, de la elección y derrocamiento de Rómulo Gallegos, del asesinato del general Carlos Delgado Chalbaud, presidente de la Junta Militar de Gobierno que sucedió a Gallegos. Desde entonces ya se interesó por el acontecer político y plasmaba, según nos contó en varias oportunidades, sus opiniones políticas en las paredes de los baños de las distintas instalaciones en las cuales estudió y luego comenzó, y en otras donde comenzó a prestar sus servicios como oficial. Tras el fraude electoral de 1952 y el paso abierto a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, incrementó su inconformidad con el acontecer político y social de Venezuela. Identificado como incómodo, como ruidoso, comienza un largo proceso de viajes al exterior para mantenerlo alejado de las instalaciones militares y de la tropa. Viaja a Estados Unidos, a Francia, y finalmente vuelve en 1957
para sumarse a lo que ya era inevitable, la rebelión popular militar que ocurriría en enero de 1958. Se incorpora activamente a la conspiración en marcha que desencadenará la rebelión militar del 1 de enero de 1958, dirigida por el coronel Hugo Trejo, y que abre el periodo de 2 semanas que culmina con el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de ese año 1958. Víctor Hugo inquieto, hoy casual o por causalidad es 23 de enero del año 2024, día en que despedimos al capitán de fragata Víctor Hugo Morales. Nos los imaginamos como era, activo, recorriendo estas calles por aquí, por allá. Contaba Aurora que le tocó ocupar la casa de uno del ministro del Interior, si mal no me recuerdo, una vez me contó, de la Seguridad Nacional, de Pedro Estrada, casa de Pedro Estrada, la residencia de... y de ahí cuenta que nos va a contar el cuadro. Según lo comenta en su libro Dos Generaciones, frente a frente, los grandes de visión de las corrientes patrióticas y populares, las Fuerzas Armadas, a hacer lo que ya venía pensando hacer, fue efectivamente la violenta represión contra la huelga estudiantil del 21 de noviembre y el fraude en el plebiscito de diciembre de 1957. Y este es un hecho central, porque me ha tocado conversar con muchos militares de ese tiempo, de esa época, que incluso se asumían y todavía perejimenistas, y les pregunté, ¿pero por qué al final ustedes se suman a Hugo Trejo? Porque era inaceptable el fraude cometido el 2 de diciembre de 1957. Serían los detonantes en el seno de las Fuerzas Armadas para sumarse a la rebelión popular en marcha, iniciada el 21 de noviembre durante la huelga de los estudiantes. Se consuma la victoria popular democrática el 23 de enero. Él tenía mucha vinculación con Carlos Larrazábal, hermano de Wolfgang Larrazábal, que también era alto oficial de la Armada. Es designado como edecán del ministro de la Defensa de Gobierno, presidente del almirante Wolfgang Larrazábal, con lo cual va a tener información de primera mano sobre el agitado acontecer político del momento, acrecentando su inquietud, su interés por la política, por la lucha por el poder, por la justicia social. Posteriormente es nombrado comandante del Batallón de Infantería de Marina Simón Bolívar I, asentado en La Guaira, cargo que será determinante, clave desde mi punto de vista, de lo que leí, de lo que le oí, de lo que he escuchado de para las acciones que perfilarán a el hombre que fue, que es y que será siempre Víctor Hugo Morales, el hombre revolucionario. En 1961 el pueblo caraqueño de las principales ciudades se comienza a levantar por todos lados contra la traición al llamado espíritu del 23 de enero. La represión estatal y paraestatal no se hace esperar en las calles de Caracas. Especialmente lo ocurrido aquí en la Plaza Capuchín va a impactar de manera decisiva la matanza contra los trabajadores, la represión brutal contra los trabajadores, en el espíritu de importantes sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas de ese entonces, ¿no? Y ante la rebelión popular creciente, el gobierno de Rómulo Betancourt decide emplear a elementos de las Fuerzas Armadas en la represión, desbordada la Policía y la Guardia Nacional. Obviamente, en el caso de la Marina, pues no correspondía utilizar a otro estamento, otro componente, sino a la Infantería de Marina. Y Víctor Hugo Morales, como comandante del Batallón Simón Bolívar número 1 de La Guaira, recibe instrucciones de alistarse a entrar en acción en las calles de Caracas contra estudiantes, contra trabajadores, contra la gente de los barrios. A generar un náusea
su visión de una situación libre de decidir quién iba a estar. Lo expresa, no tuvo duda, iba a estar con el pueblo, con los trabajadores, con los estudiantes, con la gente de los barrios. La temida orden llegó. Había que subir a rodear la Universidad Central de Venezuela para, conjuntamente con otras fuerzas de los componentes de las Fuerzas Armadas, llegar a neutralizar una célula fidecomunista, la llamada Betancourt, y de chinos comunistas. Él sube, recibe la orden, duda de la información, pero trae a las tropas, cumple la orden, se rodea en la universidad, deja a un teniente absolutamente de su confianza y que sabía que jamás dispararía contra el pueblo, contra los estudiantes. Landa Sá, teniente Landa Sá. Sí. Y le expresa a sus tropas, a sus oficiales, que pase lo que pase, nadie dispare, porque allá adentro está el futuro de la patria. Solo en tele. Y bueno, en la comandancia entiendo y me lo imagino aquí en San Bernardino, porque él recibe la orden de movilizar directamente del Ministerio de la Defensa. Y él se va y le dice, me parece irregular que no reciba la orden directamente de usted, a mí me parece que esta información es incorrecta y yo he dado esta orden. Y Carlos Larrazábal le dice, tú tienes razón, capitán, yo te apoyo. Y efectivamente sucede eso, las tropas, información es incorrecta y yo he dado esta orden. Y Carlos Larrazábal le dice, tú tienes razón, capitán, yo te apoyo. Y efectivamente sucede eso, las tropas reciben la decisión de entrar, pero como él había acantonado a la infantería de marina al frente de la universidad, no pudieron, o sea, los demás, bueno, pero usted no se va a mover, el teniente no, usted no va a mover. Entonces eso hace que se genere una situación que finalmente, me imagino que Carlos Larrazábal en el alto mando terminan por retirar a los componentes de las Fuerzas Armadas. Pero como se dice, la infantería de marina y mi persona caí en desgracia. Inmediatamente al tiempo fueron llevados a la de la Armada, les piden explicaciones, él dice con firmeza su posición, que en ninguna circunstancia va a recibir o va a cumplir una orden de disparar contra civiles y contra el pueblo. Los otros dos comandantes había sido llamado el comandante del batallón de infantería de Puerto Cabello, de Bellota y Jaldat, y el comandante del batallón de infantería de Carúpano, Molina, que luego va a liderizar el carupanazo. Les consultan, ¿ustedes compartan la posición? Y ellos dicen, sí, nosotros también esa posición. Entonces allí comienza ya una ruptura, una desconfianza que va a llegar hasta el más alto nivel. Larrazábal, sabiendo que hay una insurrección en marcha dentro de su componente, los llama a una reunión en La Guaira, debaten profundamente y Carlos Larrazábal le dice que está bien, que hay que ellos hagan. Pero ocurre un hecho que no me voy a detener porque sé que es controversial en la historia de la izquierda venezolana, que fue la bajada de un conjunto de estudiantes a La Guaira y Simón Bolívar dando armas para tumbar el gobierno. Ellos no estaban, él no estaba en el momento, se traslada rápidamente, afortunadamente porque la tropa estaba listada para repeler un supuesto asalto de este grupo de jóvenes estudiantes, y él arenga a sus tropas nuevamente, le dice que no, la policía actúa, toma preso a la mayoría de los estudiantes, otros se repliegan,
pero ya eso evidencia que hay una insurrección en marcha. Betancourt llama al día siguiente, a los pocos días, a Miraflores, de la Armada, al comandante de la Infantería de Marina, y le expresa que el capitán Víctor Hugo Morales, el batallón ya preparado para tomar Flores, el los comandante de la Armada le dice que además no solo es Morales, también es Taijaldá y también es Molina. Y el ministro de la Defensa lo corrige: no, Molina no. Y yo soy el ministro de la Defensa, yo soy el que hablo aquí. Se da un impasse, los manda a callar, los para firme, no sé. Y tal, pero da la orden. Baja inmediatamente, releva con mi edecán naval a Morales y se lo trae para Caracas. Y así ocurre. Morales baja el comandante de la Armada, se trae preso, no preso, se lo trae a Caracas, lo releva del mando y deja designado, ¿no? Sin duda, firme y justa su desacuerdo permanente con todo lo que estaba pasando, con todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ya decía, estos acontecimientos ocurridos en febrero de 1961 van a precipitar no solo la remoción del capitán Víctor Hugo Morales, sino la renuncia y el retiro del comandante de la Armada, Carlos Larrazado, contraalmirante Carlos Larrazado. Al poco tiempo, pasaron algunos meses, el 30 de mayo de 1962, recibe una llamada de la Comandancia General de la Armada. Capitán Víctor Morales debe presentarse con su esposa e hija el viernes 1 de junio de ese mismo año para pasaporte y pasaje para viajar a Londres, ya que usted ha sido designado como agregado al Reino Unido. En medio de su respuesta, deja a su esposa e hijas en resguardo, toma la maleta con la cantadora, así llamaba a la ametralladora que portaba, y desaparece para aparecer la luminosa madrugada del sábado 2 de junio de 1962 en Puerto Cabello, en medio de una rebelión popular militar. Como comandante de operaciones tercero al mando de la rebelión popular militar contra el gobierno antinacional y represivo de Rómulo Betancourt. En esa condición dirige durante más de 30 horas los combates en las calles de la ciudad. La población se insurrecciona, suma masivamente. Los guerrilleros del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, con un abrazo y un fusil en la mano, va dando la libertad a cada uno de ellos para que se incorporaran. ¡Víctor Hugo Morales! ¡Víctor Hugo Morales! ¡Víctor Hugo Morales! ¡Ahora! Según relata Ernesto Petit, uno de esos prisioneros. Vaya y defienda la revolución. El gran amor. La brutal respuesta de las fuerzas militares del gobierno, bombardeo naval contra una ciudad, contra una población, blindada, las tradiciones, especialmente el comando de la Guardia Nacional, que estaba comprometido con la insurrección, y también los oficiales de la Armada van acabando con las posibilidades de victoria, y además la detención, una oleada represiva en distintas partes del país, porque la insurrección de Puerto Cabello iba a estar acompañada de otro conjunto de acciones militares en distintos componentes. La mayoría de los implicados, según Víctor Morales en su libro, fueron capturados. Ha ocurrido el carupanazo con Molina, que además es lo que impulsa definitivamente por lealtad, por compromiso, por solidaridad con sus compañeros, ¿no? Y va durante todos los días, va cada en el único que los paros que bombardean, retira de allí un conjunto de armas y munición. Ya había oficiales que habían estado prisioneros al régimen, y en una emboscada lo capturan y lo llevan ante el capitán de navío, ahora no recuerdo el nombre, que era el jefe de la escuadra, al cual ellos habían invitado a participar, y Víctor Hugo lo reconoce como un hombre de honor. Le dijo: yo no puedo participar, no voy a participar, no puedo participar, pero yo me quedo quieto. Siendo la máxima autoridad militar en la ciudad, lo llevan ante él
Y es allí donde relata el relato del jefe de la escuadra legal al gobierno en su testimonio ante el tribunal marcial. Dice: se le dijo que diera a sus tropas orden de rendirse. Su respuesta fue que nunca lo haría, que su compromiso era resistir hasta morir. Finalmente estuvo a punto, bueno, lo traslada a uno de los buques, a todos los prisioneros. Allí se da un altercado, hay un oficial que lo quiere ejecutar, otros oficiales se oponen a esto. Finalmente pues no se produce la orden de los trasladan a Valencia, al cuartel Carabobo, donde en un juicio sumarísimo los condenan a 30 años de prisión. De allí al cuartel San Carlos, y luego, como dice él y Clodosvaldo, a los presidentes que hubo en la isla del Burgo, nos traen a inaugurar el campo de concentración Rafael Caldera, la isla del Burgo. Y allí dice, bueno, pasó desde el año 63 hasta el año 68. Y él dice, fueron años el comandante Chávez le pregunta, ¿qué sentía? Bueno, salimos de la prisión sin rencor. Los años que pasé aquí solo fue un puesto en las luchas de un funcionario que aspiran y necesitan. Y el comandante Hugo Chávez le pregunta, ¿y cuánto pasaste aquí? Yo fui el último que me fui, no me querían mucho. Parece que no me querían mucho. La realidad fue que el capitán Víctor Hugo Morales se negó a firmar la caución que pedía el gobierno para liberarlos, que era manifestar arrepentimiento por lo ocurrido en la rebelión de Puerto Cabello y que más nunca se la no repetición de los hechos que llaman ahora. Víctor Hugo se negó a eso y finalmente lo dejaron solo porque los prisioneros civiles estaban en un lado y los militares en otro, ¿no? Y él le dice, no me quería mucho. Y Hugo Chávez le responde, no, Víctor Hugo, es porque tú eres rebelde e inclaudicable. Esa fraterna, el 18 de octubre de 1968, bueno, sale, finalmente es expulsado a Alemania, vuelve en el año 70, resultado de su estrecha relación política con el Partido Comunista de Venezuela desde la época de aquellas rebeliones. Finalmente en el año 63 incursiona en la política, es designado candidato por la nueva fuerza Alianza del Partido Comunista y el Movimiento Electoral del Pueblo. Así es, Carlos. Esa fraterna y consciente relación del capitán con el Partido Comunista de Venezuela se mantuvo desde entonces hasta el final de su existencia, siendo su último acto político público el pasado año 2023 en la conmemoración del porteñazo realizado por el Comité Local del Partido Comunista de Venezuela en Puerto Cabello. Recuerdo que a los pocos días lo visité en su casa y me contó, me dijo, aquello fue glamoroso, luminoso. Ay, es un gallo. Y creo que en su mente había revivido todo aquello ocurrido en 1962. En víspera de su cumpleaños número 65 y 30 años después de aquella gesta revolucionaria que quedó registrada en la historia como el porteñazo, al amanecer del 4 de febrero de 1992, el capitán Víctor Hugo Morales vería con alegría una nueva rebelión popular militar, la protagonizada por el Movimiento Bolivariano 200 y las fuerzas de izquierda revolucionarias lideradas por el comandante paracaidista del ejército Hugo Chávez Frías. De inmediato nuestro capitán asume que esa rebelión es la nueva punta del hilo de la larga corriente histórica de lucha por la liberación nacional, la democracia popular y la igualdad social del pueblo venezolano. Corriente que desde siempre ha tenido expresión en el seno de la institución armada durante todo el siglo XX. Los objetivos de ambas rebeliones populares militares son comunes. Así lo deja plasmado en su libro Dos generaciones, frente a frente, donde él hace un esbozo del por qué el 23 de enero, por qué lo ocurrido en la década del 60 y finalmente deja claro que
en el seno de las Fuerzas Armadas Nacionales siempre va a existir una corriente, una fuerza moral, ¿no?, que se va a oponer al uso represivo de esa institución, al crimen político, a la tortura, a la represión. Una corriente que va a despreciar la corrupción, tanto civil como militar, y también una corriente que cree en un modelo económico que generara una revolución social para erradicar la miseria histórica que ha afectado a nuestro pueblo. Y una corriente que por encima de todas las cosas, digamos, entiende que la soberanía nacional solo puede ser ejercida plenamente si no hay una subordinación neocolonial al imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. En consecuencia, se incorpora militar orgánicamente con el comandante Hugo Chávez, primero en el movimiento bolivariano 200, donde el comandante Chávez lo invita a participar, y en la reunión él dice que le pone una condición: yo voy a entrar al movimiento bolivariano 200, pero con una condición. Y Chávez le dice, ¿cuál? Y le dice que no me llame más capitán, sino Víctor Hugo. Luego en el movimiento Quinta República y finalmente en el Partido Socialista Unido de Venezuela, sin abandonar ni renunciar nunca a su histórica y fraterna relación de amistad con el Partido Comunista de Venezuela. Una vez la revolución bolivariana en el gobierno, a partir de febrero de 1999, comienza a asumir diversas responsabilidades fundamentalmente parlamentarias. En esa condición le toca instalar la primera Asamblea Nacional en el año 2000, tras la creación de esta institución en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Controvertido discurso que alteró, ¿no?, los ánimos de la derecha presente y preocupó a algunos, a otros. De la Constitución de la República de Venezuela, aprobada en el referéndum popular en 1999. Asume la tarea en el marco de las relaciones internacionales, como presidente del Parlamento Andino Capítulo Venezuela, entre otras responsabilidades. También fue miembro, como lo recordaba Adelaida, del Consejo Mundial de la Paz, presidente del Comité Organizador de Solidaridad Internacional Capítulo Venezuela. En los últimos tiempos, en su hogar, compartimos conversaciones sobre el rumbo de la revolución bolivariana, sobre geopolítica, la guerra en Rusia, en Ucrania, el genocidio en Palestina cometido por el Estado de Israel, los distintos posicionamientos de las potencias. Siempre estuvo muy lúcido. También sobre el inconcluso libro, ¿no?, de su obra y pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Recuerdas, Yu? ¿Cuándo lo vas a terminar? En 2 años. En 2 años. Creo que no le dio tiempo de terminar, pero habrá que recoger lo que pudo avanzar, ¿no? Capitán de fragata Víctor Hugo Morales, un militar, un revolucionario, un escritor, un pintor, un poeta, un campeón de tiro al blanco, esposo, padre, abuelo, amigo, camarada. Con Walt Whitman te decimos: oh capitán, mi capitán, vuestro azaroso viaje ha terminado. El barco cambió los temporales, se ha ganado. Digo yo que ese premio para Víctor Hugo Morales es una vida con las banderas de los principios en alto, sobre una cumbre, a veces solitario como se tiene que estar. Resistir hasta morir como en Puerto Cabello y morir en paz el día que quiso morir, el 21 de enero del año 2024, a 100 años de la muerte de otro victorioso, fuente de inspiración para Víctor Hugo, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Con gran amor, Víctor Hugo, como dice el poema de su puño que leí al principio, contribuyó a seguir abriendo el camino de cambios hacia un mundo mejor. A nosotros y nosotras nos toca capear nuevos temporales. Aprendamos de su maestría para navegarlos y despejar el horizonte hacia un buen porvenir para la patria y para la causa humana. Capitán revolucionario Víctor Hugo Morales,
que tengas buen viento y buena mar, como dicen los marinos, en tu viaje a la eternidad. Capitán Víctor Hugo Morales Monasterio, presente. Capitán Víctor Hugo Morales. Presente. Capitán Víctor Hugo Morales. Presente. Capitán Víctor Hugo Morales. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Rosas rojas, puño en alto. Te prometemos seguir luchando por la alborada de una patria libre y una sociedad auténticamente humana que no puede ser otra que una sociedad socialista. Hasta la victoria siempre, valiente capitán. Vamos rapidito, hacemos esta guardia de un conjunto de camaradas y miembros de la UCB. 2 minutos.